Hola gente querida, esto es Mujer y Sociedad, el primer programa que hago desde la casa y estoy con una invitada sensacional. Ella es Lindsay Fagerman, periodista, una periodista con énfasis en derechos humanos, súper reconocida por su crítica política. Su nombre empezó a resonar a nivel internacional por las críticas que le hacía a George Bush. Ahora está muy metida con el tema del COVID-19. Dirigió una película con el marco del aborto. Tiene 20 años viviendo en Estados Unidos, canadiense. Y bueno, yo espero que ella nos cuente su proceso, pero antes quiero agradecerles al profesor Marco por acompañarnos el día de hoy, que va a estar haciendo un refuerzo en caso de que no entendamos alguna palabra, porque yo no hablo inglés. Ella habla castellano, pero yo no hablo inglés. Hola, Lindsay. Hola. Estoy muy emocionada porque quiero que compartamos con todas las mujeres de Mujer y Sociedad, que es el programa para Publimetro Colombia, tu experiencia como reportera y como activista canadiense que tiene 20 años en Estados Unidos. Que nos cuentes por qué decides irte para allá y por qué decides derechos humanos. Fui a Estados Unidos para estudiar la filosofía a la Universidad de Tufts y después mi novio y yo fuimos a Nueva York. Antes vivíamos en Boston, pero fuimos a Nueva York porque yo puedo trabajar aquí y él también. Él es músico de banda grande, entonces no hay muchos barrios donde los dos pueden trabajar. Entonces empezó como blogger. Tenía un blog que se llamaba Magic Thighs. Es un nombre de una personaje en ciertas novelas bien conocidas en Estados Unidos, y empecé a escribir sobre muchos temas, presidente Bush y feminismo, acceso a aborto y la ciencia, la ley, y poco a poco otras publicaciones, periódicos, revistas me contactó y me preguntó para escribir cosas para ellos. Y es así que desarrolló mi carrera como periodista. No sabía que voy a ser periodista, era más un accidente afortunada. Un afortunado accidente. Empiezas en el blog con un tinte filosófico, humanista, pero sí, poco a poco ese blog toma un color y un corte político, y no lo puedes evitar. Tú sigues escribiendo corte político, y es así como tu nombre toma fuerza. ¿Cómo lograste equilibrar lo filosófico con lo político y el feminismo? El feminismo era siempre parte de mi vida y todo lo que hago es de espíritu feminista, creo. Pero cuando empecé con el blog era una cosa para divertirme, pendiente mis solicitudes para escuelas de filosofía en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo eran muchos cambios en Estados Unidos y George Bush era presidente y muchas cosas cambian y no podía quedarme en asuntos abstractos. Sentía una gran motivación para hablar de las cosas de la vida, de la sociedad, las cosas que importan a la gente. Y para mí son cosas como el feminismo, como la regla de la ley, la justicia y
también la importancia de la ciencia en todas las decisiones públicas. ¿Te sientes ciudadana estadounidense? Sí, pero yo me siento más neoyorqueña que estadounidense. En mi corazón, Nueva York es como mi país. Pero sí, de hecho, tengo los ciudadanos de los dos países porque mi mamá nació en California, entonces desde la edad de los 5 años soy una ciudadana estadounidense también que canadiense. Bien, entremos en materia. Hablemos de COVID-19. En este momento has dedicado tus esfuerzos a escribir sobre la realidad del COVID-19 en Estados Unidos. Has hecho investigaciones fantásticas que han sido publicadas en diferentes medios, pero hay una publicación que a mí en particular me llama y es este hospital que en el marco del COVID querían cerrar y prohibir el aborto, querían negarlo y querían dificultar el derecho al aborto con la excusa del COVID. Tú escribes sobre esto y sé que, que ya se resolvió, pero ¿por qué? Primero, ¿cómo te enteras? Y segundo, ¿cómo crees que tu artículo influenció para que se pudiera restablecer el derecho? Me enteré a la historia de esta mujer, se llama Kathy, tras de mis fuentes en activista feminista y el activismo sobre acceso al aborto. En Estados Unidos tenemos fondos para abortos porque muchos sistemas de no ofrecen dinero para fundar los abortos, entonces hay fondos privados dirigidas por activistas y tengo algunas fuentes en fondos así. Ellos me introducí a dar a conocer a Kathy, la dueña de la clínica, y Kathy me contó su historia con el gobernador de Texas y su procurador general. Ellos han dado un orden ejecutivo para vedar el aborto y fue un excuso su excuso era que el aborto consuma mucho equipo de protección personal, como máscaras o batas o no sé qué, guantes. Y sí, el gobernador decía que la razón de vedar aborto durante esta época era que el aborto consuma mucho equipo de protección personal. Hay un gran escaso de este equipo en Estados Unidos y el gobernador decía que esta era la razón por qué no tenía aborto legal en Texas, pero de verdad el aborto no es gran consumador de este equipo. Sobre todo los abortos de medicamentos no necesitan equipo. Es como tomar una píldora de antibiótico o una píldora de aspirin. No es un procedimiento medical. Qué curioso que alrededor de todo el mundo, en todos los países, ahora están usando la situación del COVID-19 para obstaculizar derechos de las mujeres. Sí. En este momento, no sé, en Estados Unidos, me gustaría que me ilustraras. Acá en Colombia han aumentado notoriamente las denuncias de violencia a las mujeres en sus casas y violencia intrafamiliar. Y el abuso a menores, el abuso sexual a menores, en esta cuarentena ha aumentado muchísimo.
tenemos activadas las líneas de atención, tenemos un sistema legal pendiente virtualmente, los CAIS están funcionando, pero las mujeres no están pudiendo salir a denunciar, no están teniendo acceso a la justicia rápidamente, y yo quiero saber si eso está pasando allá también, pero he recibido reportes de todos los países, de muchos países, donde efectivamente con la excusa del COVID se está descuidando el tema de la protección de la mujer y los niños. Sí, es así. En Estados Unidos también hay muchos abusos domésticos a mujeres, abusos de niños, porque toda la familia es adentro de casa y hay muchas oportunidades para la violencia contra la familia. Es un gran problema y no sé cómo resolverlo porque la gente debería quedarse en casa. Podría ser que el gobierno podría establecer como los abrigos para mujeres y niños abusados. Para mí era una buena cosa, pero no sé si nuestra sociedad quiere aportar, dispensar recursos a este minuto, y es muy triste. Retomando el tema de la clínica, ¿cómo crees que tu nota periodística ayudó a que restablecieran los derechos en la clínica y se pudiera continuar con el aborto? Espero que mi discurso hunde muchas voces que criticaron al gobierno y criticaron a esta regla. No sé que era un gran defecto personal para mí, pero estoy muy orgullosa de estar parte de un movimiento de periodistas, de feministas, de personas de conciencia ética que denunciaron a esta política opresiva. Hay una frase que salió de tu boca que me tiene dando vueltas en la cabeza. Me gustó mucho y es: feminista y socialista para toda la vida. Yo he dicho por muchos años feminista y anarquista para toda la vida. Entonces me conecté mucho, aunque no soy socialista, pero entendí el sentido de la frase. ¿Has tenido que renunciar a ti para avanzar en el feminismo y en el socialismo? ¿Has tenido que hacer renuncias? Algunas personas me preguntan, no entiendo. No, what Mark said is if you have to finish some things of your life to continue be a feminist. Para mí, no creo que... Yo sé que hay algunas oportunidades que son cerradas a mí para ser feminismo, porque soy feminista, porque soy socialista de boca abierta. Hay publicaciones, hay oportunidades que son cerradas, pero no es grave porque no es la vida que quiero. Quiero una vida donde puedo vivir lo que creo. Y hasta la hora funciona. Muy bien. En 2 palabras, ¿cómo describes a Donald Trump? Un fracaso espectacular. ¿Cómo? Donald Trump es un fracaso, una spectacular failure. Popular. Fracaso espectacular. Okay. Diría que Donald Trump es un fracaso espectacular de todos modos. Trump no puede decir nada bien, no puede hacer nada bien, y es un gran
gran lastre para la gente en Estados Unidos de tenerlo como presidente, porque se pone frente a los medios y habla de cosas locas, absolutamente locas, como su sugestión que la gente come Clorox por curar COVID-19. Y es peligroso porque hay una tradición de gente que es posible curarse de estas enfermedades para tomar Clorox. Entonces, hay personas que son preparados a escuchar cuando el presidente dice puede ser que va a ayudar. Y los centros de envenenamiento en Estados Unidos reciben más llamadas después del discurso de Trump. Claro. Hay personas que comen Clorox. Sí. Porque el presidente lo dijo. Sí, la pregunta del $1.000.000 es ¿cómo existen ciudadanos y ciudadanas en Estados Unidos dispuestos a hacerle caso a Donald Trump en esta locura? Más de 100 personas, y siguen sumando los números, decidieron hacerle caso. ¿Cómo? Sí, creo que es un asunto de teorías de conspiración. Hay algunas personas que no confían en autoridades tradicionales, no confían en la ciencia, no confían en los consejos de sus líderes de la ciencia, y entonces son de acuerdo con las teorías de conspiración, incluso cosas como beber Clorox. Y también creo que es un asunto más grande. Hay personas que no hay fe en el sueño americano ahora y que echan culpa a mujeres, que echan culpa a personas que no son blancas. Y esta ideología es lo que puso Trump en poder. Y no es la mayoría de estadounidenses, según los sondeos de opinión. Aproximadamente menos de 40% de estadounidenses son aprovechando de nuestro presidente, pero no cae más bajo que 40%, y por eso me inquieta mucho. La pregunta es, ¿cómo es posible que este señor haya llegado a la presidencia? ¿Qué le da la victoria? ¿Y qué hace que hoy estemos cargando con este lastre? Porque es que no solo Estados Unidos está perjudicado con él en el poder, se perjudican otros lugares. Sí, sí. ¿Cómo llega él al poder? A tu juicio, ¿qué hace que los norteamericanos voten por él? Hay muchas cosas que se unen para que Trump logró poder. Era una candidata demócrata que era mujer, y creo que hay todavía mucho sexismo en nuestra sociedad, entonces era más fácil para Trump lograr poder. Y también era los metiches rusos que tratan a influenciar el voto en 3 estados claves. Es posible que ciertas cosas que hizo Rusia impacten, pero la cosa más importante es que hay un cierto porcentaje de la población que es reaccionista y quiere echarse atrás en historia, quiere disminuir los derechos de las mujeres, de las personas gay, de las razas otras que blanco, quiere echarnos atrás contra todo el progreso social que hacemos desde los años 70.
Trump ha cometido muchos errores, pero eso no fuera tan grave si esos errores no han sido acompañados de la voluntad del pueblo. Lo han apoyado. Pero agregado a esto, hay una profunda hipocresía en este momento. Él no ha manejado bien la situación del COVID en Estados Unidos, que es lo que quiero que nos cuentes, porque es que una cosa es lo que leemos acá y otra cosa es lo que una investigadora como tú, juiciosa, puede decirnos. Lo ha hecho mal, y lo ha hecho mal porque tiene miles y millones de contagios y muertes. Lo ha hecho mal. Como potencia, su deber ético era empezar a evitar y a solucionar a tiempo, y no lo hizo. La señal se terminó. ¿Puedes repetir la pregunta porque el internet fue... Ok. Él ha hecho todo mal. Las estadísticas dicen que Trump lo ha hecho mal por el número de muertos y el número de enfermos. Como potencia mundial, Estados Unidos tenía el deber de empezar a hacer contingencia a tiempo. No lo hizo. Se le salió de las manos la problemática. Y ahora, aparte de invitar a tomar cloros, que todavía no entiendo cómo alguien le hace caso, pero bueno, eso es asunto de él y de los que le hacen caso, nos está afectando a nosotros cuando nos manda una cortina de humo ofreciendo ayuda. Le ofreció ayuda a Colombia y a Ecuador, y creo que a otros países. ¿Por qué Trump estaría ofreciendo ayuda a Latinoamérica cuando es un xenófobo? Es una gran hipocresía, y creo que Trump, todo con Trump es transacción. No conoce deber, no conoce amistad, es todo con Trump. Trump ayuda a los que le ayudan, es así. Y ahora Trump prometía ventiladores a Honduras y El Salvador porque estos países son prometidos de ayudarlos con su agenda de inmigración, y Guatemala no recibió la oferta de los ventiladores porque Guatemala se quejó que Trump enviaba los detenidos guatemaltecos de las cárceles estadounidenses hasta Guatemala. Y entonces Guatemala no recibió ventiladores como pena de quejarse a lo que hacía Trump. ¿Qué estaría esperando, en hipótesis, según tu opinión? ¿En qué le beneficia a Trump ayudar a Colombia? ¿Cómo Trump beneficia para ayudar a Colombia? ¿De qué le sirve a Trump ayudar a Colombia? Creo, no sé, pero imagino que Trump quiere relaciones con Colombia para luchar contra la droga, el narcotráfico. ¿Crees que ese es el motivo? ¿La lucha contra el narcotráfico? Creo que sí. Y también China da mucho equipo y cosas a Latinoamérica, y creo que Trump y su gobierno se preocupa de perder influencia en Latinoamérica. Son imperialistas, entonces no les gusta que China da muchas cosas a Latinoamérica. Entonces Trump va a dar algo. No espero que va a ser algo grande o eficaz, pero algo para que se ven como beneficiador a Latinoamérica. ¿Cómo ve la mayoría de la ciudadanía norteamericana el hecho de que Trump no tenga resueltos los problemas en Estados Unidos en el marco de COVID-19? Mar, tienes problemas con el internet porque no te escuchamos bien y se está cortando. Ya voy. Ahora sí, otra vez creo que está mejor ahí. ¿Ahí? Sí. Ok. Así, sí. Gracias. Repito,
cómo la mayoría de la ciudadanía estadounidense ve el hecho de que su presidente no ha sabido manejar la situación COVID-19 en su país y ahora está de buen samaritano ayudando a otros países. ¿Cómo lo ve? Se ve muy mal. Incluso las personas republicanas, hay muchas críticas sobre Trump. Cuando Trump recomendó comer Clorox era un momento clave porque mucha gente que era todavía republicana se preguntó ¿por qué estoy con Trump? ¿Por qué? Es un loco, es un lastre, es una fuente de vergüenza. Y creo que la mayoría de estadounidenses no piensan mucho de una manera u otra como el asunto de ayudar con otros países. Creo que desafortunadamente si hay un aspecto internacional, la mayoría de las personas estadounidenses no hacen caso. Me da pena y vergüenza que mi país es así, pero creo que es tal. Hay una lucha enorme en contra del narcotráfico desde Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos mueve millones de dólares que reciben por el producido de la droga, no solo en Colombia, sino en Sudamérica. Son grandes consumidores de droga. El negocio existe porque hay consumidores, funciona porque mueve mucho dinero. Allá ya están cultivando. El consumo es lo que hace mejor Estados Unidos. Son consumidores enormes. Y ya están cultivando, porque ya están cultivando sus propias drogas. Ya están haciendo sus propias cosas también allá. Cuando, incluso en mi país no están de acuerdo cuando yo digo que es necesario que se legalicen las drogas para que... Marta, perdimos la señal, no te escuchamos. Queda con la imagen. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me oyen? ¿Estoy acá? Hola. Ahora Hola. sí. Listo, Mar. Retomo. En Estados Unidos consumen drogas por montones. Nos la compran a Colombia y a todos los países productores. Están en la lucha contra el narcotráfico, pero ¿qué están haciendo por el consumo allá? Yo he dicho, no solo yo, algunas personas pensamos que hay que legalizar las drogas para que se disminuya el negocio, y al desestimular el negocio vamos a tener menos muertos. El camino es educar en contra del consumo, como educas para que tu hijo no sea alcohólico, educas para que tu hijo no sea adicto. Es un trabajo de casa y de colegio, pero el prohibicionismo no es el camino. Eso pienso yo y algunas personas. Sin embargo, seguimos con la farsa de la guerra contra el narcotráfico. Yo tengo una teoría. A mi país no le sirve que legalicen las drogas porque los políticos de mi país se benefician del narcotráfico. Los congresistas de mi país, algunos son patrocinados por narcotraficantes y delincuentes. Entonces a ellos no les interesa que en Colombia se legalice la droga porque el negocio baja y no pueden patrocinarlos. Eso pienso yo. ¿Por qué en Estados Unidos no piensan en la legalización de las drogas? Creo que es similar aquí, que hay ciertas personas con poder que benefician, pero no es el factor más grande. Creo que es prohibición, es una ideología que es un asunto moral para muchas personas y también es un asunto racial. En verdad, adicción es asunto para todos. ¿Por qué crees que en Estados Unidos no se contempla la legalización de las drogas? En Colombia yo sé
que es porque los políticos están comprometidos con el narcotráfico y con la corrupción. Y sé que buena parte de las campañas políticas se patrocinan con el tema de las drogas y la corrupción. ¿Por qué en Estados Unidos no se piensa en la legalización de las drogas? Creo que es asunto de ideología para los conservadores, que el asunto de adicciones es un cierto puritanismo, un cierto autoritarismo, que creen que las soluciones de los problemas sociales hay razones en la cárcel, en la ley, en la coerción y no en la ¿Por qué crees que en Estados Unidos no legalizan las drogas? Yo sé que en Colombia es porque el gobierno está comprometido con el narcotráfico y es muy buen negocio para los políticos no legalizar las drogas. Pero en Estados Unidos, ¿por qué? Creo que es asunto de ideología, que entre los conservadores hay creencia que adicción es asunto moral, es asunto que tiene de enfrentar con el sistema de ley, con las cárceles, con todo la aparatus. Moral. Oh, Marco is muted. Oh well. No, but I am listening to you, Lindsay. Sorry. Like the apparatus of the state or the carceral state. That's kind of what I'm trying to say. Sorry. Is there a word in Spanish for the carceral state, which is in English we talk about the whole package of courts, the prisons, the mindset that every problem has to be solved with the courts and the prisons, and the big package of that is called the carceral state? Ya, como las leyes del Estado para esto, Lindsay, like the laws, like the yeah, like and the whole sort of approach of the government to its people, that the government rules through the legal system and through jails and through authoritarianism. Yeah, but that is not a word. Also, you can just translate like that, like Sure. Las leyes del Estado para las cárceles, para Okay, I'll start again. Creo que es asunto de ideología para los conservadores. Hay creencia que el adicto es asunto que tiene que enfrentarlo con las cárceles, con la ley, con las policías, y no como asunto de salud. Ok, volvamos al COVID. Tú iniciaste el aislamiento voluntario mucho antes que el gobierno lo llamara a hacer, ¿cierto? Sí, cierto. Mi hermano vive en California y él me envió textos que debía comprar cosas y prepararme porque COVID va a venir a Nueva York más pronto que yo pienso que empecé la cuarentena antes de la cuarentena oficial porque mi hermano vive en California, en el oeste del país, donde inició COVID-19 en Estados Unidos. Mi hermano me advirtió que es muy grave, entonces empecé a hacer cuarentena hacia la primera semana de marzo. Y después mi novio fue a California para tocar su música y él para hacer en una zona calentada de COVID-19 no era en cuarentena verdadera, no podía salir de nuestro apartamento para dos semanas.
¿Cómo ves el futuro? Harvard dice que más o menos vamos a necesitar hasta el 2024 para controlar esta situación. De hecho, recomendó que siguiéramos con cuarentenas periódicas este tiempo. ¿Es viable que Trump no entienda? ¿Es viable que los gobiernos no entiendan? En mi país hay choque de ideas entre la alcaldesa de la capital y el presidente en la manera de manejar la cuarentena. Colombia no está preparada para salir ya a las actividades, sin embargo ya se está hablando de retomar actividades y no tenemos el sistema de salud adecuado. Los médicos están pasándola muy mal porque el gobierno no les ha dado las herramientas de trabajo y ni siquiera les pagan a tiempo. ¿Cómo es la situación allá con los médicos y con el sistema de salud? ¿Parecido o diferente? Nuestro sistema de salud es muy bueno en ciertos lugares y muy malo en otros. No hay mucha consistencia entre los sitios de salud, los sistemas de salud. Sobre todo en los estados rurales tenemos muchos problemas. Hay hospitales que se cierran hace muchos años porque no tienen bastante dinero. Y creo que el problema más grave en Estados Unidos para COVID-19 es las pruebas. No tenemos bastante pruebas para ver quién es infectado. Y es muy grave porque si tendríamos bastante pruebas, sería posible reabrir el país en manera racional. Y todavía los expertos, los epidemiólogos pueden ver, ahí hay más casos, entonces deberíamos cerrar este lugar, pero no otros lugares. Pero a este momento no es posible porque no tenemos liderazgo del presidente y del gobierno federal a construir las pruebas y distribuirlos. Entonces hay estados que hay competencia entre estados para comprar las pruebas y las cosas para hacer la prueba, y muchas personas ganan mucho dinero, pero no es ideal, no es idóneo para la gente porque el sistema no funciona sin liderazgo federal. Entonces no estamos muy diferentes. Es decir, Colombia, un país en vía de desarrollo, no está muy diferente en las falencias de cobertura estatal frente al COVID-19 referente a lo que vive Estados Unidos. Sí, hay desafíos muy diferentes, pero es una vergüenza porque Estados Unidos en teoría tiene recursos enormes, pero no podemos utilizarlos para el bien de la gente porque no tenemos liderazgo. En otros países hay crisis de recursos, pero en teoría no debería ocurrir aquí. Es fuente de vergüenza para Estados Unidos que tenemos tanta riqueza, pero no plan. Lindsay, yo te agradezco por este tiempo. Espero que podamos hacer cosas juntas en materia de feminismo, en materia de derechos. Ha sido un honor contar contigo. Ha sido un tiempo muy valioso. Gracias por tu opinión y tu compartir. Fue un honor ser en tu programa. Gracias. Me despido con el corazón mucho. Feliz. I think Mara again has problems. Yeah. I think that we are finishing, so I don't know.